Lleva no sé cuántas horas lloviendo, pues desde mediodía, son las 9 de la noche y sin poder hacer nada. Allí tengo que limpiar la selva aquella para poner el riego nuevo y no puedo hacer nada. Entonces me saqué para aquí esto, que es el arce viejo que compré el año pasado, que veis que es la parte de arriba, se ha secado. Y eso es síntoma de que le ha faltado agua aquí. No veo raíces asomar por abajo, pero bueno, yo creo que es que le ha faltado agua aquí y que ya estaba alimentando la parte superior y se fue al garete por regar por aquí en vez de por aquí. Y es lo que tiene, pues, encargarle los riegos a alguien que no sabe, que bastante hace. Entonces voy a desmontar el tinglao a ver qué pinta tiene y en función de la pinta que tenga, pues lo cortaré o lo rearé. Aquí no hay nada. Uy, una lombriz y callos. ¿Cómo subió esta lombriz aquí? Lleva viviendo aquí 3 meses. Bueno, tiene unos buenos callos. Yo creo que se puede ya trasplantar, ¿eh? Va a arriesgarme. Si tiene ahí puntitos, va a arriesgarme. Esto no se cae. Bueno, es un éxito de la leche. Lleva desde, no sé, este año, la verdad que mayo, junio. Estamos casi a septiembre. A plantarlo así. Cayó muy guapo, pero nocho. No tuvo tiempo y eso fue falta de riego. Si hubiera tenido el riego, no hubiera secado la parte superior y podría con ello. Bueno, pues lo voy a plantar así. No le voy a quitar más hojas, ya tiene pocas. Y la parte de arriba pues son reservas. Si necesita, chupa de allí y ya está. Y cuando quiera echar, pues tiene montones de sitios para echar, montones de llamas. Voy a buscar una maceta. Voy a ponerlo en esta maceta que no está sin usar y es la única que tengo un poco grande. No es la mejor maceta para este momento del árbol. Está mejor con maceta profunda. Pero es lo que hay. No tengo más. Tenía que haber pensado antes dónde ponerlo antes de desmontarlo. Está el otro extremo aquí. Estoy amarrándolo. Lo estoy amarrando bien. Si no, a lo menos es posible hasta el año que viene. Hasta primavera. Primavera habrá que revisarlo. A ver cómo anda. Si no sé cuántos. Voy a poner una piedra aquí de apoyo. Por ejemplo, esta
misma. Bueno, ahí ya no queda. Vale. Llenar. Con esto tiene que valer. Listo. A ver. Está bastante bien sujeto. Pues así se va a quedar. A ver si enraiza. Y si enraiza, estupendo. Y si no, pues a volver a intentarlo dentro de un año o así, cuando salgan ramas nuevas del otro. Va a regar. Tengo aquí este acodito en el arce viejo y se secaron las puntas también, lo que quiere decir que le faltó riego en la maceta ya, que ya depende mucho de aquí. Lo acabo de abrir para investigar porque me podía la curiosidad y esta vez sí tenemos raíces, no como en el anterior. Pues voy a pasarlo a maceta ya. Estamos en agosto, 26 de agosto ya, sí. Y ayer se pasó el día lloviendo, quitando algún ratín, y ahora amaneció todo mojado, pero se está nublando otra vez. Entonces, bueno, no hace calor, hay unos 16 o 17 grados, os lo digo ahora. ...18 y subiendo, no creo que pasemos de los 22 hoy. ¿Cómo estaba esto amarrado? Tenía puesto este alambre aquí para sujetarla. Y ahí tiene que... Ah, está aquí con cinta. Es lo que menos me gusta de los acodos, deshacerlos. Es un coñazo. Esto para la maceta para tirar. Pues el acodo fue con tierra y musgo. Musgo del que tengo por aquí, que ese es Sphagnum, pero bueno, es Sphagnum asturiano, no es neozelandés como el que venden. Bueno, hecho solo por el lado hacia donde basculaba la gravedad, hacia donde caía el agua. Muy típico de los acodos, hecha solo por un lado para fastidiarte cuando están inclinados. Y entonces voy a cortar por aquí. Ahí.
Esta ya la había alambrado para arriba, esperando el tema del acodo. Y esto es lo que tenemos. Bueno, esto ya para quitarlo mal. Hay una no, solo hay raíz a esa altura. Entonces voy a quitar el tocón de abajo, aunque tenga algo de callo. Voy a dejarle el callo para ver si me echa por el otro lado. Ostras, está duro esto. Ay. Salió bastante arriba, no salió en el callo, salió encima del callo. Voy a dejar el callo a ver si me echa por este lado para el año que viene. Y aquí un poco más de tierra. Voy a enterrarlo un poco profundo para que no haya problemas de humedad con las raíces y que me le eche nuevas. Antes para amarrar, sobra, ¿no? Ya no se mueve ya. No quiero que me haga marca, pero me parece que va a ser inevitable. Tengo que acordarme, no sé, dentro de un mes de quitarlo. Bueno, listo, por un lado. Y ya está. Otro como menos, o más. Ahora a regar para que apelmace todo bien, para que asiente todo bien. Y tenemos dos bijos. El otro era un sengokaku. O sea, no salió por el riego, porque falló el riego. Y este, ¿qué tenemos? Tenemos este troncón y esta rama que fue la que alambré para arriba. De aquí están saliendo cosas. No sé si será más interesante. Pero estas dos, como mucho me vale una. Entonces, está fuera. A ver.
Y imaginemos que echa por este, que echará, porque aquí tiene un anillo, que me gusta más este o este. Esto no sé si va injertado abajo. Sí, lleva un injerto. Entonces me interesa más este para hacerle un acodo. Esto fuera. Bueno, ya lo veremos, yo creo. Lo que no sé si me interesa más esta ramita o esta ramita. Es interior de curva, pero si quitas la del medio, te queda por aquí con buena conicidad. Voy a quitarla igual, ya saldrá otra vez. Habiendo un anillo salen. Fuera. Vamos a dejarlo más tradicional. Medio secas todas, Bueno, pues ya estaría. Si os moló el vídeo, pues le dais a like. Y si no os moló, pues nada, no le deis. Venga, chao.